Hola, mi nombre es Andrés Ponce. En este video trataremos de explicar el proceso de automatización para un sistema de decoración de pasteles. Este sistema constará de 3 subsistemas. El primer subsistema es la decoración. El primer subsistema comienza desde que el operario ingresa la materia o la masa a la tolva. La segunda parte es donde esta masa, después de caer en un molde, ingresa a un sistema de horneado, y este sistema de horneado manda al segundo subsistema, donde es el desmolde, para que toda esta parte del desmolde llegue a la decoración. Como nos dimos cuenta, va a constar de dos bandas transportadoras, una tolva, un sistema neumático y un brazo robótico para la decoración, con ayuda de una máquina CNC. Una vez explicado la introducción de esto, procederemos a explicar el diseño y la simulación del proceso de decoración de pasteles. Como siguiente punto, la decoración de pasteles. Mediante la explicación previa de la automatización de este proceso de decoración de pasteles, nos dirigimos hacia el software, donde nos permitirá diseñar y simular este proceso. En este proceso se constará de 3 partes. En el uno, donde la masa caerá hacia el molde; en el siguiente, de un sistema neumático donde se desmoldará; y el tercero, la decoración. En la primera etapa encontramos a una banda transportadora, a un horno industrial y a un tanque procedido por la masa. En este tanque el operario se llenará toda la masa ya prefabricada. También constará en la parte inferior una electroválvula que permitirá el caudal de la masa hacia el horno. Esta banda transportadora se activará o se desactivará mediante las señales de los sensores ya establecidos. Se tendrá 2 sensores, un ultrasónico para verificar el nivel de llenado del molde, y el otro para la activación o desactivación de la banda al momento de ingresar al horno industrial. En la siguiente simulación se podrá observar ya lo explicado. Aquí la banda transportadora se dirige el molde hacia la parte inferior del cilindro. En este cilindro se llenará y será sensado mediante el ultrasónico. Nuevamente se activará la banda transportadora llevándola hacia el horno. Procediente antes del horno se encuentra un sensor de posicionamiento. Este sensor de posicionamiento permitirá la activación o desactivación de la banda. Una vez dentro el molde del horno, esta nuevamente se activará para llevar al desmolde. Aquí cabe recalcar que este horno está programado mediante un temporizador. Este temporizador ya está establecido por el tiempo de cocción de esta masa, para evitar los riesgos de salud. Como siguiente punto, seguimos adelantando, vamos a encontrarnos con un sistema neumático, el cual constará de 4 pistones. En estos 4 pistones, de los 4 pistones, 2 nos ayudarán a la sujeción de la pared del molde, mientras que el que está en la parte inferior empujará al fondo del molde, llevando el pastel hasta un 4.º pistón. Este 4.º pistón empujará ya la masa ya cocinada hacia la siguiente banda transportadora. Cabe recalcar que la sincronización de estos pistones es muy importante para el desmolde, ya que si este pistón se activa o se desactiva antes de tiempo, este no podrá empujar con precisión hasta la siguiente banda transportadora. Ahí la parte importante. Una vez ya controlado este sistema neumático, se tendrá que controlar lo que es la siguiente
la siguiente parte del proceso, donde ya es la decoración. Para demostración de la simulación, aquí se encuentra. Si nos podemos dar cuenta, aquí, si este pistón se activará cuando el fin de carrera de estos dos pistones, se activen, para que este proceda a subir ya el pastel ya desmoldado. Una vez que el tercer pistón empuje hacia arriba el molde, el cuarto empujará hacia la siguiente banda transportadora, en donde ya comienza el verdadero proceso de decoración. Puede haber varios motivos para desmoldar, pero el más eficiente o el más económico es este sistema, por lo cual se lo estableció aquí. La siguiente banda transportadora se activará cuando el final de carrera de este pistón sea activado. Empujará al pastel hacia la siguiente banda transportadora. Esta llevará ya la masa cocinada hacia un brazo robótico, donde tendrá la siguiente forma, tipo Pac-Man, donde permitirá que las paredes de la masa y la parte superior sea decorada de forma uniforme. Se lo puede apreciar en la siguiente simulación. La pregunta es, ¿cómo hace para girar este molde o cómo el brazo robótico gira? Pues de este molde o la parte inferior del molde consta de dos platos, uno superior y el otro inferior, y en la mitad de estos dos platos se encuentra un motor. Cuando la banda transportadora llegue a la posición adecuada, este motor se activará, dejando la parte inferior sobre la banda y la parte superior haciendo girar la masa. Una vez girando esto, el brazo robótico simplemente estará estático, permitiendo la optimización de la decoración de una forma uniforme. El sensor se activará o se desactivará cuando este motor gire 360 grados, dándole un pulso diciéndole que ya está activado o está ya decorado este pastel. Una vez que el sensor envíe esta señal hacia la segunda banda transportadora, esta nuevamente se activará, llevándola al proceso de decoración personalizado. La decoración del proceso, la decoración del pastel personalizada dependerá de una CNC, un proceso que se le explicará en la siguiente oportunidad. Estos dos parantes nos permitirán llegar al siguiente proceso, pero como el proceso indicado es hasta aquí, pues hasta aquí se hace la simulación. Una vez clara cómo va a funcionar nuestro sistema o nuestra automatización, pues procedemos a la parte eléctrica, electrónica y de control del proceso, en la cual será explicado en la siguiente parte. Esta es la parte de la simulación de forma continua, donde no será pausado el video. Aquí es el llenado del molde. La banda transportadora está desactivada, se activará nuevamente mediante la ayuda del sensor ultrasónico. Nuevamente la banda transportadora se activa llevando el molde hacia el horno industrial. Este horno industrial desactiva la banda transportadora hasta la cocción del mismo. Esta banda transportadora llevará al sistema de pistones de un neumático para el desmolde. Se activará el tercer pistón, el cuarto pistón empujará el molde. Bueno, en este caso ya no es molde, sino que ya la parte que va a ser decorada. Aquí el pastel
ya va a la primera etapa de decoración, donde es la primera capa de que se le pone al molde o al pastel para ya la personalización. Esta personalización ya depende del cliente o del diseño del cliente o del gusto del cliente. En la siguiente etapa vendría a ser lo que es la decoración personalizada mediante el control de una máquina CNC, que será explicada en otra oportunidad. Punto. Una vez explicado de forma general la automatización del proceso de decoración de pasteles, pues nos adentramos un poco más específicamente a la parte de control. Como parte importante tendremos el sistema de los 4 pistones que en el video estaba detallada. Estos pistones constan de parte electrónica o eléctrica, ya que son o van a ser activados automáticamente, por lo cual vamos a necesitar electroválvulas que nos permitirán el paso del aire, que es recompensado por ya que estos pistones van a ser alimentados mediante un compresor. El compresor estará activo siempre mediante la activación del operario, ¿verdad? Estas electroválvulas se activarán o se desactivarán mediante las señales que estos reciban. Para el proceso de automatización del decorador de pasteles, en el área de desmolde se necesita de cuatro pistones. 2 de ellos van a sujetar la parte o las paredes del molde, mientras que el tercero, que está situado en esta parte, empujará hacia arriba la parte inferior del molde, y este cuarto pistón empujará hacia la banda transportadora, dejando así toda la parte de la masa ya cocinada para su decoración. Pero como estos pistones necesitan de una parte de potencia, necesitamos una parte electrónica de activación o desactivación, recordando que la parte electrónica funciona de 24 voltios, mediante que la parte eléctrica es de 110 a 220 voltios, incluso motores trifásicos que se necesitan hasta de 3 líneas. Entonces, para nosotros poder controlar todo esto necesitamos una parte electrónica que mediante elementos electrónicos activen la parte eléctrica. Por esto, este esquema de potencia de los pistones. En esta parte, que se le está subrayando en la pantalla, se ve la activación o desactivación de los sistemas, de los pistones. Aquí nos está dando, en esta parte superior del diagrama, nos está dando las formas en que se van a activar o se desactivarán los pistones. Como nos damos cuenta, tenemos letras con un símbolo. La letra es la representación del símbolo, y el símbolo de más o menos significa que el pistón está en forma activa o forma desactivada. Cuando el pistón tiene esta nomenclatura de signo positivo, significa que el émbolo está saliendo, y cuando la nomenclatura, la letra es el nombre del pistón, mientras que el signo representa si el émbolo del pistón está entrando o está saliendo. Por eso aquí encontramos 4 letras, porque tenemos 4 pistones. En la primera etapa, los 4 pistones se activarán. En la parte electrónica o la parte de control, nos ayudarán los finales de carrera, que estos activarán o se desactivarán dándole la siguiente señal al otro, la parte lógica al otro pistón. En este caso, el pistón A tiene que activarse al mismo tiempo que el pistón B, ya que los dos tendrán que sujetar a la misma vez las paredes del molde. Si el pistón A o el pistón B se retarda,
el molde simplemente se desplazará hacia un lado y no permitirá que el pistón C lo lleve hasta la siguiente etapa, por lo cual tendríamos que controlar esa parte. En la parte, como todo sistema eléctrico, necesitamos un botón de activación y un botón de desactivación o de paro, que lo podemos encontrar aquí. Este es un switch, es una representación dentro de los diagramas electrónicos o eléctricos. Este es un switch y aquí también tenemos un interruptor que está normalmente cerrado. También vamos a necesitar de bobinas para que estos pistones se enclaven. Necesitamos un enclavamiento dentro del área, ya que simplemente el usuario o el operario solo aplastará una vez el switcher y el sistema tendrá que seguir trabajando con normalidad. Por eso nosotros vamos a necesitar este enclavamiento. Por eso necesitamos este enclavamiento. Y este enclavamiento nos ayudarán estas bobinas. Estas bobinas necesitamos nombrarlas para que al momento de controlarlas o programarlas sepamos de qué pistón o émbolo estamos hablando. Listo, esta es la parte de control donde se activarán y se desactivarán. Como se pueden dar cuenta, aquí en la segunda parte encontramos donde los émbolos ya comienzan a contraerse para el siguiente proceso o para el siguiente pastel. Aquí encontramos las salidas o las señales de salida, que estos símbolos en nuestro diagrama eléctrico o electrónico significan señales sinusoidales que se activarán o se desactivarán mediante estos embobinados. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos una KA1 que será la primera parte del émbolo número 1 o el émbolo número A. Por eso K de bobina, A del nombre del pistón y el 1 porque es nuestro neumático número 1. Por eso la importancia de nosotros ir detallando con nombres a nuestro sistema. Como para verificar que está funcionando de la forma correcta, vamos a simular este proceso. Procedemos a pulsar inicio. Como nos damos cuenta, el aire ya está fluyendo mediante nuestras mangueras, pero esta electroválvula es la que nos permite el flujo del aire. Para nosotros controlar estas electroválvulas tenemos que programar detalladamente y minuciosamente el comportamiento que nosotros deseamos. He aquí. Entonces aquí aplastamos nuestro switch de encendido. Como les dije, simplemente tendrán que aplastar una vez y el sistema continuará. Aquí está su demostración, se activa y comienza el funcionamiento. Como nos podemos dar cuenta, los dos pistones A y B tienen que entrar y salir a la misma vez. Mientras que el tercer pistón o el número C o el nombre C se activa. Nosotros lo podemos hacer pausadamente para que podamos ver el comportamiento del sistema. Aquí tenemos dos variables, S0 y S1. Cual S0 nos representa que el émbolo ya está contraído y S1 cuando el émbolo está cero. Si ponemos en práctica, aquí ponemos un sensor. Este final de carrera nos sirve como sensor, donde cuando el pistón salga y choca a este sensor, tendremos una condición para nosotros hacerles la siguiente etapa. Y para nosotros en este sistema, en este proceso de automatización, es que el tercer émbolo se active. ¿Por qué el tercero y no el segundo? Porque decía, el A y el B tienen que abrirse y cerrarse a la misma vez. Porque tienen que los dos estar coordinados para que este molde no se vaya a un lado. Cuando este molde está activado, el tercero tiene el mismo funcionamiento. Cuando llega a la posición S5, se activará el émbolo número 4 o pistón número 4. Y asimismo tendremos dos finales de carrera, el S6 y el S7, donde activarán o desactivarán nuestro proceso de automatizado. Seguimos recorriendo la demostración o la simulación para el comportamiento.
He aquí la representación eléctrica electrónica. Aquí está el flujo de la corriente donde tenemos 24 voltios y un voltaje de 0 para cerrar nuestro circuito. Y aquí las bobinas donde se enclavan o se dejan de o se desenclavan para el proceso del sistema, y el proceso de nuestras señales, que en este caso son sinusoidales. Una vez verificado el sistema neumático, podremos verificar el sistema eléctrico o electrónico de los motores. ¿Por qué de los motores? Porque las bandas transportadoras necesitan moverse con la ayuda de algún actuador. En este caso vamos a utilizar un motor trifásico, ya que estamos orientando nuestro proceso de automatización hacia la industria, por lo cual vamos a necesitar un motor trifásico. Si estamos hablando de un motor trifásico, vamos a necesitar de 3 líneas, y estas líneas ayudarán a que nuestro motor tenga su funcionamiento, pero necesitamos nosotros darle una protección, ya que estos motores como primera instancia son bastante costosos. Necesitamos protegerlos con materiales o componentes eléctricos que sean de menor precio, que permitan el mantenimiento o reparación de la máquina, por lo cual vamos a necesitar 3 relés térmicos. ¿Por qué 3 relés térmicos? Porque tenemos 3 fases. Estos relés térmicos nos ayudan, son como switcher, que al momento que sobrepasa la temperatura o demasiada corriente, estos simplemente se desactivan y bloquean el flujo de corriente. Para nosotros poder controlar de forma automática, vamos a necesitar de unos contactores. Estos contactores son normalmente abiertos, ya que al momento que nuestro sistema de control, que ayudará, será activado mediante sensores, estos se activarán o se desactivarán permitiendo el flujo de corriente. Es el mismo esquema de los dos, porque son 2 motores de la misma forma, pero van a trabajar en diferentes áreas. Esta parte de acá significa el cambio de rotación del motor. En este proceso se le coloca el cambio de rotación porque las bandas transportadoras tendrán que ser flexibles a la manufactura o al desarrollo de la máquina. Como primera instancia, como nuestro proceso consiste en activar una banda transportadora, de esta banda transportadora a llevarla a un sistema neumático, y este sistema neumático llevarla a otra banda transportadora, pues este es el esquema general de este proceso. Pero como todo esquema general, o como todo esquema por particular que sea, se necesita entradas y salidas que tienen que ser controladas. Por eso es la parte de automatización. Entonces nosotros necesitamos 3 entradas. ¿Por qué 3 entradas? Una entrada porque permitirá que este se active o se desactive. Por cada motor tenemos 3 entradas. ¿Por qué? Una entrada nos permitirá la activación del motor, una para el paro del motor en caso de emergencia y una para cambiar la rotación del motor. El operario clasificado podrá hacer uso de los cuales, simplemente presionando en los switches. Por eso aquí la representación de los switches. Si un motor tiene la misma cantidad de entradas y el otro va a proceder o a trabajar de la misma forma, el otro también tendrá 3 entradas. De la misma manera, uno para encender el motor, uno para parar el motor en caso de alguna emergencia y el otro para cambiar la rotación del motor. Entonces el sistema de control del motor tiene 3 entradas. Ahora verifiquemos las salidas. Las salidas vamos a tener simplemente teóricamente una, porque solo es un motor. Si
Pero como les explicaba anteriormente, necesitamos enclavar el motor. ¿Por qué? Porque una vez que el operario aplaste el botón de encendido, esta solo se activa, o sea, solo presionará una sola vez, pero el motor tiene que seguir girando hasta que el operario, o por alguna interrupción, este se pare. Entonces vamos a necesitar de dos señales sinusoidales, una para la activación y la otra para el enclavamiento. Nuevamente el mismo ejemplo para el siguiente motor, que va a trabajar de la misma manera. Si trabaja de la misma manera para el segundo motor. Una vez explicado las entradas y salidas de los motores, vamos a explicar las entradas y salidas del sistema neumático. El sistema neumático consta del émbolo, pero también consta de dos sensores, el uno que nos informa que está dentro del émbolo o cuando está fuera del émbolo. Si necesitamos dos pistones, o sea, necesitamos dos sensores, vamos a necesitar, por lo cual la señal de estos sensores sean recibidas de alguna manera. Entonces vamos a necesitar estas señales. Como representación o como nomenclatura tenemos al 1RS1, donde dice el pistón número 1 está con el sensor número 1, pistón número 1 relacionado con el sensor número 1, y así para cada uno de los elementos neumáticos, ya que son los mismos. Cada elemento neumático va a tener su electroválvula, ya que esta electroválvula será activada o desactivada por pulsos eléctricos. He ahí el nombre, electroválvula. Igualmente, nosotros vamos a necesitar activar el sistema neumático, por lo cual vamos a tener una entrada como principio, un switcher. Este switcher activará nuestro sistema neumático. Vamos a tener las señales de nuestros sensores cuando entran y cuando salen para darle el funcionamiento a nuestro segundo émbolo, tercer émbolo y así secuencialmente. Pero aquí en la representación vamos a ver que tenemos switcher o interruptores abiertos y otros cerrados. El por qué este desarrollo y por qué este esquema. Uno, porque mientras el uno está esperando que el sensor esté enviando y el otro está receptando, los dos a la vez no pueden estar abiertos, porque si los dos están abiertos, estos no permitirán el flujo eléctrico, por lo cual el uno está esperando que el otro le mande la señal. Cuando el otro le mande la señal, el otro la acepta y se abre para enviarle al otro. Entonces de estos de aquí es una secuencia de pasos que el sistema eléctrico reconoce. He ahí por qué los unos están abiertos y por qué los otros están cerrados. Una vez entendido que tenemos las señales de entrada, si tenemos señales de entrada vamos a tener señales de salida. Nuestras señales de salida, como nuestros pistones son neumáticos y son de corriente alterna, nosotros vamos a tener señales de alterna o sinusoidales. ¿Por qué tenemos tres señales y también tenemos un LED? Simplemente el LED nos permite verificar que el sistema está en funcionamiento. Pero ¿por qué tres señales? ¿Por qué? Porque el pistón A y el pistón B tienen que activarse a la misma vez. Simplemente al momento que receta una señal, cada quien coge su parte y se activará, pero es la misma señal. Estos dos pistones envían otra señal y esta señal solo la coge el émbolo número 2, porque no trabaja otro en paralelo a este émbolo. Y el émbolo número 2 le envía al émbolo número 3 esta señal. Y ahí porque tenemos tres señales. Unas porque la primera explicación más lógica es que los dos trabajan iguales, de la misma manera van a trabajar, con las mismas características. Listo, ya tenemos nuestras entradas, tenemos nuestras salidas. Cabe recalcar que aquí nosotros tenemos una fuente de 24 voltios y también tenemos una línea 2. ¿Pero por qué? La explicación es bastante lógica, ya que nosotros tenemos componentes electrónicos. Y como anteriormente les dije, los componentes electrónicos trabajan con voltajes continuos hasta de 24 voltios. Y nuestros switches nos dan esto.
porque los switchers normalmente para el manejo de usuarios, de operarios, son electrónicos, son pequeños, y los corrientes, o sea, de corriente alterna, son más grandes, pero son más dificultosos al momento de utilizarlos por un usuario poco experimentado. Ya, una vez explicado eso, nosotros vamos a necesitar una parte de control, porque simplemente aquí tenemos las entradas, acá tenemos las salidas, pero no tenemos un área donde nos pueda controlar toda esta situación. Por lo cual nosotros vamos a llamar a este esquema. Este esquema, conocido en el área de ingeniería, se llama esquema ladder. Este esquema ladder es un lenguaje de programación por bloques. Por bloques porque simplemente son bloques los que estamos programando, no estamos programando líneas o comandos, no estamos activando de ninguna de las dos formas, simplemente trazamos bloques y vamos colocando. Listo. Una vez que nosotros sabemos qué lenguaje estamos utilizando, vamos a proceder cómo se funcionan estos lenguajes. Es la misma lógica. Si el motor 1 se activa o se desactiva mediante la señal de un sensor, entonces aquí este esquema nos va a representar lo mismo. Incluso, como les comunicaba, van a necesitar de una forma de enclavamiento, ya que el usuario va a solucionar una vez o a pulsar una vez y el motor tiene que seguir funcionando hasta un tiempo indefinido. Entonces, desde aquí la parte donde está el enclavamiento. Aquí este bloque es una señal de salida. Es una señal de salida. Este bloque se utiliza normalmente para lo que son actuadores con señales analógicas. Como tenemos tres entradas, ¿por qué? ¿Por qué tenemos tres entradas? Porque ya les expliqué, porque necesitamos una de inicio, una de paro y una de cambio de giro. Entonces, si tenemos tres entradas, necesitamos recibir y procesar esas tres entradas. La primera entrada me está diciendo que por favor coja y active nuestro sistema. Entonces ingresa la corriente o ingresa nuestro pulso, ingresa por aquí, activa nuestra salida, pero también en paralelo está un sensor donde activará o desactivará el siguiente paso. Este estará aquí anclado hasta que reciba la señal. Mientras no reciba la señal, este seguirá desenclavado. Así es el trabajo de nuestro sistema de ladder o nuestra programación en ladder para los dos motores, ya que trabajan de la misma manera. Listo. Si nosotros tenemos la lógica de nuestros dos motores, también vamos a tener la lógica del diagrama neumático. El diagrama neumático tenemos, si nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas, también vamos a tener 7 entradas. Sí, 7 entradas, pero aquí simplemente veo una entrada y el resto está en paralelos. ¿Pero por qué? Porque nosotros necesitamos tener un paro de emergencia. Un paro de emergencia. Porque estos van a trabajar continuamente, estos van a trabajar con secuencia indefinida. El uno entra, el uno sale, el uno entra, el uno sale. Y estos nomenclaturas que vemos de aquí son los mismos nombres que tenemos de nuestros pistones. Ejemplo aquí, 2RS1. Si hablamos de 2RS1, entonces podemos encontrar aquí nuestro nombre. ¿Qué me está diciendo? Que 2RS1 está activado cuando el pistón está contraído. Y así podemos ir verificando. Aquí estamos diciendo que nuestra señal, en la señal número 8 de salida, out salida, entonces la señal número 8 nos va a enviar una señal. Entonces vamos y verificamos que en la señal número 8 nos está saliendo una señal sinusoidal para activar todo actuador que tenga esta señal llamada sol 1. Revisamos acá y vemos que sol 1 está para el pistón A y también para el pistón B. Entonces, pues he ahí la aclaración más profunda de por qué solo tenemos tres señales. Y así vamos nosotros verificando con cada línea programada. Y si se pueden dar cuenta, aquí nosotros tenemos las señales de los sensores que nos están enviando. Si este sensor me está enviando una señal, significa que el otro la va a recibir. Porque si envía, alguien envía algo, alguien tiene que recibir algo. Esa es la explicación de nuestro lenguaje de programación.
Entonces, como procedente, vamos a nosotros a demostrar o a simular nuestro proceso. Como es un sistema de automatización y de simulación, nosotros necesitamos enviar señales de un sensor. En este caso, nosotros no tenemos ningún componente físico conectados a nuestra simulación, por lo cual nosotros, mediante el pulso dados por nosotros, vamos a decirle al sistema que es un sensor que está activado. He aquí la representación o la simulación de nuestro sistema. Primero, como se pueden dar cuenta, ya tenemos aire en nuestros pistones, nuestras líneas nos están dando corriente a nuestros motores, pero no están pasando al motor. ¿Por qué? Porque los contactores están abiertos, están esperando la señal del sensor para que estos aquí se cierren. Los relés, como están en forma continua, pues no necesitamos activarlos, desactivarlos, más que cuando se activen o se desactiven los contactores. Bien, primero, entonces activemos nuestro motor número 1. Si se dan cuenta, en el área verde, o sea, la representación de este punto verde significa que esté encendido en la entrada número 3. Entonces nosotros tenemos aquí IN3, entrada número 3, nos está mandando la señal eléctrica para nuestra salida 4. Si la salida 4 está activa, entonces tiene que mandarnos una señal sinusoidal para nuestro actuador. En este caso es nuestro motor. Como nos podemos dar cuenta en la parte de acá, nuestro motor ha comenzado a girar. ¿Cómo nos damos cuenta que está girando? Porque se está representando mediante esta flecha, este giro. Si nosotros queremos parar el motor en caso de algún accidente o paro de emergencia, simplemente vamos y aplastamos nuestro paro de emergencia y se desancla y nuestro motor comienza a pararse. Si este motor trabaja de la misma forma, pues el segundo también trabajará de la misma forma. Enciendo nuestro motor, se activa la entrada número 14 y se activa nuestra salida número 15. Es el mismo procedimiento. Una vez explicado la parte de los motores, vamos a verificar y a representar la simulación de la parte de nuestro sistema neumático. En nuestro sistema neumático tenemos un botón de inicio, el cual el operador aplastará y comenzará su funcionamiento. Y aquí la explicación por qué nosotros tenemos tantas entradas más que una, porque el sistema es continuo, va trabajando, no importa, hasta que alguien venga o un factor físico o un factor inesperado lo desactive, pero este sistema seguirá trabajando. Aquí la representación, el motor 1 está girando, nuestro sistema está funcionando, nuestro sistema neumático está girando y nuestro motor número 3 también está funcionando. Mediante el cambio de colores de la línea nos podemos verificar donde hay corriente o donde no hay corriente. Si nosotros trabajamos en la parte industrial, aquí nos podemos dar cuenta que nuestras entradas, nuestras salidas y nuestro proceso, nosotros los podemos controlar, valga la redundancia, por controladores, pero estos controladores tienen que ser industriales. Normalmente se trabajan con controladores industriales llamados PLCs. Es una materia de lógica de programación que trabaja con este tipo de lenguaje, que es por bloques. Una vez explicado esto, nosotros procedemos a la siguiente parte, que es la unión de un lenguaje llamado Grapset con el lenguaje ladder. Pausamos nuestra simulación para la siguiente explicación.